proceder a grabar. Y nos vamos a al último, a la última propuesta que se refiere específicamente a la planificación microcurricular para la innovación. Ahora sí unificamos la idea de innovación. Para esto, romper un poquito el esquema, voy a permitirme pasarles un video corto que también está en el aula virtual, ya está socializado. Vamos a ver. Correcto. Cuando hablamos de innovación, siempre pensamos en algo nuevo, diferente o que significa un cambio. Y lo es, pero con un objetivo claro de mejora. Es un proceso voluntario, duradero y que presenta un alto índice de reutilización. Por lo tanto, es sostenible. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente es el referente principal. Se involucra en la calidad educativa y desarrolla nuevas habilidades tecnológicas y sociales para estar a la par de sus alumnos y compañeros. El buen docente innovador tiene una alta motivación e implicación personal. Es creativo, su mente está llena de ideas, le gusta investigar y aprender, trabaja en equipo y está en continua formación y adaptación. En los centros innovadores existe un proceso continuo de búsqueda de ideas. Se promueve la formación del profesorado y se busca el desarrollo integral del estudiante. No solo se persigue alcanzar conocimientos, sino también habilidades, actitudes y valores. Hay una transformación de la cultura escolar vigente. Se desarrolla el concepto de aprender a aprender. Se cambia el papel del docente. No solo imparte conocimiento, sino que acompaña al alumno, hace de mediador y coparticipa en la construcción de conocimiento. También hay un cambio de metodología. El currículo se vuelve flexible en contenidos, tiempo y espacio. Existe un clima de confianza por parte de la institución para poner en marcha nuevas ideas y se genera un ambiente de comunicación y colaboración entre docentes. Las principales dificultades a las que se enfrenta son falta de tiempo y recursos económicos, falta de apoyo de la dirección, poca disposición de los profesores, ya que es trabajo extra no reconocido, falta de interés por parte de algunos alumnos y la formación del profesorado que no suele estar actualizado. Entre las múltiples ventajas de los procesos innovadores encontramos que elevan la calidad educativa, ya que motivan a los alumnos y mejora el rendimiento académico y su opinión de la materia y los profesores, por lo que también motiva a los profesores. Desarrolla nuevas competencias en los alumnos, se ajusta a la diversidad de las aulas, fomenta habilidades sociales como cooperación y trabajo en equipo, propicia la movilidad de estudiantes y profesores y por ello genera conocimiento y además proyecta una buena imagen del centro. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a like. Perfecto. Acabamos de ver un video muy sencillo sobre innovación. A veces innovación pensamos que es inventarse. Es inventarse en algún cierto sentido. El profesor como tal, el docente, siempre busca innovarse dentro del aula, el buscar inventarse, el poder llegar con la información y sobre todo la formación a sus estudiantes. Aquel docente que deje de pensar y buscar alternativas no es docente, mencionan algunos expertos. Entonces, hay que buscar las alternativas porque a veces dice, ¿sabe qué? Tenía diapositivas, se me fue la luz, ya no puedo dar clases. El docente tiene que estar preparado a todo. ¿Sabe que las diapositivas se me dañaron? Tiene que tener un plan B o C para continuar todos los procesos. Buscar alternativas para que el estudiante también sea capaz de desarrollar y ser parte de todo el conglomerado. Y la idea fundamental es que todos aprenden. Nadie enseña, todos aprenden. Es fundamental esa parte. Entonces,
Para finalizar toda esta temática con el trabajo que se ha venido presentando, la planificación microcurricular para la innovación como unidad 4, última que nos tenemos en esta noche. La actividad que hemos visto el video, por el tiempo vamos a tener, no van a escribirlo tampoco, están muy cansados el día de hoy, sería ya exigirles demasiado que emitan un criterio de esto, ya van teniendo ustedes, quizás tengamos un poquito de tiempo para hacer un análisis general de todo lo que hemos visto. Innovación etimológicamente es innovar, que significa hacer nuevo. Me gusta más la palabra renovar, porque innovar no es solamente, como dije, inventarse, sino el que de pronto existe algo aquí y buscar alternativas, buscar pulir aristas para mejorarlo. Palabra importante, entregar algo mejorado, eso es innovarse, buscar las alternativas. Entonces, hacia adentro, hacerlo nuevo. Como definición de innovación, actualmente representa todas aquellas transformaciones que introducen originalidad y novedad. Esto también a veces se confunde, que original tiene que ser algo sumamente nuevo. La originalidad está desde el punto de vista, por ejemplo, si yo tengo propuestas metodológicas que se han aplicado en Estados Unidos, yo entiendo lo que sucede allá, conozco la realidad donde yo estoy trabajando, busco cómo llegar esa misma propuesta metodológica y de pronto información a través de la realidad que tengo yo en mi entorno. Hacerlo asimilable a quienes están conmigo trabajando. Esa es la idea de originalidad y novedad. El buscar alternativas. Entonces, cuando en los trabajos de grado y en las investigaciones, en los proyectos, presentan innovaciones curriculares, es lo que se trata de ver. Perfecto, usted me está diciendo que quiere desarrollar procesos como el aprendizaje basado en problemas o basado en proyectos, el aprendizaje, bueno, una serie de propuestas, pero ¿cómo se engarzan, cómo se enganchan en la propuesta que usted me dice dentro de la matemática, dentro de la física, dentro de las ciencias naturales, en su asignatura? ¿Y a qué nivel y tipo de estudiantes me está indicando? Entonces ahí dice, propuesta de innovación curricular o propuesta de innovación metodológica en el área de ciencias naturales para la enseñanza de química en la institución educativa o en la unidad educativa San Miguel de los Bancos. Listo. A ver, vamos, ¿cómo vamos a actuar ahí? Vienen estas propuestas, ojo que verá que allá no tenemos laboratorio ni muchos materiales reactivos. ¿Qué podemos utilizar del entorno basado en lo que ya otros de pronto hicieron? Pero yo lo hago innovador en el sentido de ser asimilable a mi realidad. Acción de cambio que supone una novedad. Los tipos de innovación, de acuerdo a lo que dicen los expertos, puede ser tecnológica, técnica, empresarial, disruptiva, educativa, de servicios, del diseño social, etcétera. La innovación es una técnica desde otro punto de vista. La innovación es una técnica que puede solucionar problemas o carencias, que puede realizarse a través del mejoramiento y no solo de la creación de algo novedoso. Esto es importante. No solamente esperemos crear, sino utilizar, reutilizar, buscando alternativas. ¿No me entendió en esta forma? Utilizo situaciones concretas. Y ahí viene el asunto que de pronto con aquellos estudiantes que tienen problemas de aprendizaje, tengo que buscar innovación. No llegó la información, sobre todo a su centro nervioso. Buscaré otras alternativas, como el hecho que les comentaba el día, sobre todo viernes, cuando me encontraba con personas, en este caso con discapacidad visual, buscando alternativas de manejar sus manos para que sientan más o menos el gráfico y tengan, yo pensaba de que ellos se hacen una idea, y eso decía, una idea en su mente. Pero si yo me cruzo los brazos, digo, bueno, no sé qué más hacer. Hay muchas cosas por hacer. Carbonell, que está en este caso mencionado en Cañal de León en 2002, entiende la innovación educativa como un conjunto de ideas
procesos y estrategias más o menos sistematizados mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. Recuerdo un tiempo, sobre todo en los colegios, casi la mayoría de profesores nos dictaban, sacaban del libro, teníamos LMS, teníamos, bueno, repito, lo que sea, sacaban el libro y nos dictaban, y se pasaba la hora. Entonces, muchas veces no terminaban ni de explicar, decía para la próxima clase traen la tarea tal y no entendíamos. Y con eso pasaba. Entonces, la idea es cómo cambiar todos esos aspectos. La UNESCO 2016 menciona, considera innovación educativa proceso que consiste en incorporar algo nuevo. Se puede caracterizar como un cambio creativo y duradero en cualquier nivel de prácticas educativas que se realiza de manera intencional, que produce modificaciones profundas en el sistema de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, yo quiero que mis estudiantes, sobre todo en biología, puedan observar en el microscopio una célula. Partamos del hecho, entonces, se me viene a la mente varias prácticas, una de las primeras que conozcan lo que es el microscopio. ¿Qué características tiene? ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Cómo debe manejarse ese microscopio? Y bueno, si no tengo en mi unidad educativa, de pronto buscaré la forma de llevarles un microscopio allá. El de pronto, elaborar un microscopio rudimentario utilizando de pronto una cantidad de espejuelos, que es la característica fundamental, el que traigan cada uno una lupa y darnos cuenta de cómo funcionaría el microscopio para observar esas características. O sea, buscar alternativas dentro del aula que cambien los procesos comunes. Regresamos, miren, siempre estaremos pendientes, todo bajo esta propuesta, porque no se cambie, mientras no se diga lo contrario y tenga otra visión del aspecto, en este caso, organizativo de ministerial. Nuestra propuesta curricular basada en este diamante que así se lo mencionó en el 2010 aquí en el Ecuador. Propósitos, contenidos, secuenciación, métodos, recursos, evaluación. ¿En dónde yo puedo interactuar? ¿Por qué vimos anteriormente, sobre todo en este caso, lo que se refiere a necesidades educativas especiales? Porque ahí necesitamos realizar eh, propuestas curriculares. Y en esas propuestas curriculares tiene que haber una innovación. Pero ¿por qué solamente trabajar con innovación con los estudiantes que tienen necesidades? ¿Por qué no trabajar dentro del aspecto con los estudiantes en forma general? Ahí viene el trabajo del docente. Y no se olviden, dependiendo si es de primero, de segundo, de tercer nivel, para los estudiantes de capacidad, va directamente involucrado a cualquiera de estos, si es que es en la evaluación, si es que es en recursos, si es que es en metodología. No olvidemos nuevamente los niveles de concreción curricular. ¿Dónde está lo flexible? A partir de la mesocurricular, con la planificación curricular institucional, específicamente con el planificación curricular anual. Y este es el que permite desarrollar los PUT, planificación de unidad didáctica. Ese es el más flexible. Igualmente, la planificación microcurricular, las adaptaciones curriculares que acabamos de mencionar. Y los nombres que se dan a estas fases del proceso varían según época, los autores en contenidos en cuanto al siguiente cuadro con denominaciones. Unos hablaban de introducción, de desarrollo, conclusiones, etcétera. En la introducción hablaban de actividades de exploración, estrategias de entrada, antes, motivación, actividades de inicio. En este caso, a algún tipo de expresiones que han ido cambiando durante todo el tiempo. Empieza con esto, pero no es solamente el cambia la terminología, que de pronto cambiaron defines, objetivos, etcétera, pero seguimos siendo lo mismo. La idea es realmente aplicar un cambio, no solamente de terminología. Algunos aspectos en este caso sobre la metodología. Por ejemplo, podemos tener dentro de este aspecto que es directamente el involucrar métodos, técnicas e instrumentos en el quehacer estratégico del aprendizaje, la utilización de recursos igualmente, el método científico, el proceso ERCA que muchas instituciones hasta ahora lo están aplicando,
El aprendizaje basado en problemas, entonces cada uno tenemos que ir revisando ya esta parte fundamental. ¿Cómo podría aplicarlo con mis estudiantes en esa elaboración de mis planificaciones curriculares? Método de proyectos o aprendizaje basado en proyectos, explicaciones de contrastación de modelos, la clase invertida, que es propio para procesos de enseñanza-aprendizaje de educación a distancia. Muchas otras. Vamos a ir revisando un poquito. Proyecto de aula, considerado como un proceso de construcción colectiva de conocimiento, donde intervienen las experiencias previas, las reflexiones cotidianas de los estudiantes, de su entorno cultural y social. Importancia del método de proyectos en el aula de clase. Desarrolla la personalidad de los estudiantes, permite a los estudiantes desarrollar de capacidad de análisis, desarrolla el sentido de cooperación y solidaridad. Aquí un referente. Nuestra formación, nuestra escuela nos ha llevado a que nosotros no seamos tan solidarios. Me parece interesantísimo. Si hacemos un análisis hacia dónde propende de que el ser humano en nuestra sociedad se desarrolle, a ser seres individualistas. Le voy a poner el ejemplo. El hecho de que todavía se guarden procesos, sobre todo conductistas, y no estoy en contra, ojo, no estoy en contra, pero tendría que cambiarse un poquito ese aspecto, en donde en los niveles se les entrega diplomas a los mejores grabadoras de profesores, es decir, a los mejores estudiantes de cada aula, ya estamos ya ubicando, caracterizando. Entonces, estímulo-respuesta, como contestaste bien lo que yo te pregunté y como te enseñé y como te dicté, tienes en este caso el certificado. Y luego los abanderados. Y al final, ahí vienen los problemas, no solo a nivel de escuelas, sino de universidades. Los famosos trabajos en equipo. Hay un análisis exactamente de la Organización de Naciones Unidas a través de la UNESCO, de que el ecuatoriano, el latinoamericano, lamentablemente no estamos formados en las escuelas para un trabajo solidario, para un trabajo en equipo. El trabajo es más individualizado. Ustedes mismos pueden hacer el análisis. Que cuando de pronto el profesor nos dice van a trabajar en equipo, uy, o el equipo son los mismos amigos de siempre. En donde si son 5 del equipo, uno trabaja porque es el más responsable, el segundo le ayuda, le busca cualquier cosa, el tercero prepara el café, el cuarto ve la novela y el quinto nunca asoma, simplemente llama por teléfono. Ya terminaron, no se olvidarán, pondrán mi nombre. Eso es. Y ese es el que más se enoja si de pronto no tienen una buena calificación. Eso es lo que ha sido el denominado trabajo en equipo. Y aquí por eso me detuve. Cooperación y solidaridad. Buscando romper esas alternativas. Y cuando dicen trabajo en equipo, ¿qué dicen? Profe, no sea malito, ya tengo mi equipo. O sea, están los mismos de siempre. La idea es prepararnos para la vida. En una situación de trabajo, usted no puede escoger con quién trabajar. Usted tiene que trabajar con quienes están a mano, gústele o no. Entonces, a veces va esa idea de cooperación. Viendo que está mal, no le dice nada. Déjele ahí. Que mejor que tenga mal. Entonces, el aspecto de solidaridad en el caso del perfil de salida me parece interesantísimo. Y como decía alguno de los compañeros, no solo solidaridad, sino lleva un cúmulo de aprendizaje, sobre todo de valores que deben aplicarlos. No solamente la solidaridad, sino muchos otros valores que deben sobresalir. Les decía de este análisis. Y cuando se realizan trabajos individuales, uno de los primeros que presentan frente a norteamericanos, frente a europeos, frente a asiáticos, son los latinos, son especialmente los ecuatorianos. Van a hacer un trabajo de proyecto, listo. Ese es el trabajo que hemos desarrollado nosotros. Y mal confundida la idea de competitivo. O sea, el irme por encima de todos los demás. No hay una cooperación. Y cuando hay los famosos trabajos en equipo, la otra parte, los primeros en entregar eso son los asiáticos.
Y los últimos en entregar somos los latinos. Cuando se habla de una posible propuesta de proyecto, muchos entregan los trabajos bien elaborados, su propuesta, y los latinos ni siquiera se ponen de acuerdo ni en el nombre del proyecto, porque quiero que vaya el mío, no el otro, así, cada uno. Ese es el asunto. Entonces, sí hay que buscar verdadera idea intencional de cooperación, solidaridad, en el que hecho de que muchos hablan de que en las universidades los famosos trabajos eran de grupo, no de equipo, porque eran todo un montón de cosas y alguien, como dije, acabé de mencionarlo. El de equipo es la idea de manejar un líder. El líder ayuda a todos los demás y todos los demás colaboran para el trabajo en equipo, todos, no solo uno o dos. Y hay algunos que hasta el último día, hasta el último momento, no asoman. ¿Y qué hago? Y ponle, bueno, análisis. Permite una mayor capacidad de crítica y autocrítica, eso es bien. Nosotros estamos confundidos un poco porque no hemos tenido esa posibilidad cuando en la universidad, yo como docente, cuando nos empezaron las evaluaciones a los docentes, terrible, imposible. Imagínense que ustedes ahorita les evalúen sus estudiantes en cada una de sus unidades educativas y de pronto le pongan ahí una pregunta abierta, ¿qué cree de bueno del profesor y qué cree de malo? Y después le envían, qué rabia, que hay algunos profesores que se han enojado rotundamente con los estudiantes. O sea, ahí viene el asunto. Eso me ayudará a crecer, buscar, el tener una crítica y autocrítica. Yo hice un trabajo y que me venga con la crítica, yo le doy con el mismo trabajo, dice. Eso también es otra cosa, porque la crítica no viene desde el punto de vista constructivo, sino destructivo. A eso estamos mal formados. En buscar la situación para mejorar conjuntamente. Si hoy estuve así mal, indíqueme dónde puedo mejorar para entregar algo de mejor calidad. Desarrolla en los estudiantes capacidad creadora, fomenta en los estudiantes el espíritu investigativo y capacidad de observación, refuerza la autoestima. Basado en proyectos, es una idea fantástica, pero cuando nosotros hablamos con los estudiantes, muy bien, el examen final va a ser un proyecto en el cual tiene que investigar. No, le dicen, ¿para qué eso? No. Y peor todavía si me manda con 3, uy, no, si no me cae, vean lo que van. Romper ese esquema, pero el de pronto sentirse parte de un equipo y sentirse en este caso responsable, esa es la idea. Ahí estaríamos no solamente la parte cognitiva, sino actitudinal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el docente? No solamente van a hacer este trabajo, sino buscar las alternativas, el cómo llegar para lograr que los estudiantes se involucren realmente. Otro, en cuanto a estrategias de enseñanzas, tenemos estrategias de enseñanza, no de aprendizaje. Enseñanza para la comprensión, objetivos o propósitos, resumen, organizadores previos, el que conozco, el que quiero comprender, el que aprendo, utilizando CQA. Las ilustraciones, analogías, preguntas intercaladas, mapas conceptuales, redes semánticas o esquemas visuales. Pistas tipográficas y discursivas, uso de estructuras textuales. Esquemas visuales, acceso y búsqueda de información, recursos en la red. Metodologías colaborativas, WebQuest. Tenemos aquí una cantidad de estrategias dentro del proceso educativo. Depende qué tema, qué materia doy. Ojo, muchos de los compañeros dicen, eso es facilito para ustedes de ciencias naturales. Sí, porque la ciencia puede averiguarse para matemáticas. Mire, esa es la idea. O sea, el cambiar también la mentalidad del docente para buscar nuevos aspectos de innovación y poder llegar con ese mensaje de la matemática, que todas las ciencias necesitamos de la matemática. Estrategias activas, como por ejemplo la famosa lluvia de ideas, el panel de discusión, simuladores y juegos, juego de roles, docente, estudiante, de pronto un aprendiz, un experto, el diputado, el parte, dependiendo qué actividad es la que quiero yo desarrollar. La exposición, la mayoría, esta es la única que se nos queda. Como estrategia activa, van a exponer la próxima semana. Chusa. Igual situación, el trabajo en el grupo. ¿Cuándo nos reunimos? Hacer las diapositivas para que 2 hagan, y si son 5, el tercero apenas, el cuarto y el quinto ni siquiera saben.
Y ese momento recién llega y tendríamos que exponer y se pone a leer las diapositivas. ¿De qué se trata? Seminarios, meta atención, meta comprensión, estrategias activas de meta memoria, el trabajo con visiones, de pronto memoria auditiva, memoria visual, etcétera. Sociodramas, aprendizaje para el servicio, aprendizaje y servicio solidario, aprendizaje basado en problemas, método de preguntas, método de proyectos que dijimos anteriormente, método de casos, diagnóstico de situaciones, asambleas, convivencias, talleres. O sea, miren, tenemos una cantidad de estrategias de enseñanza, estrategias activas. Técnica de productos, por ejemplo, el que se elabore algo durante todo el proceso y que se entregue un producto. Ese es el aprendizaje basado en proyectos, que se entregue un proyecto al final. ¿Cómo puedo saber de que aprendieron como proyectos? Pues el proyecto final y donde esté estructurado todo lo que se ha manifestado. Monografías, ensayos, reportes que pueden ser, en este caso, reportes desde el punto de vista formativo. O sea, durante todo el proceso me van a presentar a la mitad del periodo tal para ir revisando y ahí tendrán el visto. No tienen una nota, pero es formativo para irles regulando. Y sumativo, cuando ya tengo ya el total y reviso completamente todo el proceso. Técnica de observación. En la observación tenemos la utilización de registro de participación, exposiciones orales, demostraciones, lista de control o de cotejo, registros anecdóticos, escalas de evaluación, portafolios, el diario, la carpeta. ¿Qué hago con esto? Esto yo escojo dependiendo del tipo de observación y yo pido al estudiante, después de haberle explicado qué es cada uno, me presenta luego de 2 semanas o luego de esto, directamente esta situación. Ah, ya. Y una vez que me entrega, digo, listo, ha realizado un proceso de observación increíble y ha llegado a conclusiones importantes. En cuanto a la evaluación, no olvidarnos, ojo que estamos desmembrando también un poco, en este caso, el currículum, o en este caso el hexágono curricular. La evaluación desde el punto de vista como estaba en ese documento, sobre todo para los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, asociadas o no asociadas a las discapacidades, en cuanto a la evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación sumativa, y qué características necesita cada una de estas, de pronto, necesidades educativas especiales. Técnicas de interrogatorio, por ejemplo, cuestionario mismo, la entrevista, la autoevaluación. Técnica de resolución de problemas sobre pruebas objetivas, pruebas de ensayo por tema, simuladores de escritos, pruebas estandarizadas. Y de todo esto, lo que muchas veces utilizamos, la prueba con base estructurada, que es una prueba objetiva. Eso es todo. Proyectos dispuestos por el Ministerio de Educación en tiempos de pandemia. Una vez que unificamos todo, absolutamente, todo esto y mucho más, encontramos todo esto lo podemos ubicar en nuestras planificaciones, pero conociendo de qué se trata, porque a veces solamente por llenar la hoja colocamos y al final reviso en el proceso de evaluación que estaba, como vimos anteriormente. ¿Y dónde está eso? Exactamente. Entonces, una vez que hemos visto sobre todo las propuestas curriculares macro, meso y micro, les presento más o menos cómo está estructurado, cómo se ha diseñado de acuerdo al ministerio estas propuestas curriculares en tiempos de pandemia, que todos, la mayoría de ustedes lo están utilizando. Por ejemplo, el proyecto número 4, Educación General Básica, denominado Entrelazamiento de Conocimientos para Construir un Mundo Mejor. El objetivo de aprendizaje está aquí dispuesto, el ministerio mismo nos ha enviado. Los valores que se trabajarán: curiosidad, seguridad, articulado, respeto. Aquí los conceptos esenciales: niveles de comprensión lectora literal. Destreza con criterio de desempeño para en este paso lengua y literatura. Y está, recuerden, 4, el subnivel 4, 1, indagar y explicar los aportes de cultura escrita. Indicadores de evaluación, en cuanto a la semana 1, explica el origen, desarrollo, intelectual, etcétera. Referencia que se refiere justamente al indicador de evaluación de lengua y literatura 411. La propuesta del docente en orientaciones metodológicas: compartir y recomendar técnicas de lectura para mejorar la comprensión, iniciar con textos cortos con el fin de que el estudiante pueda avanzar, ser capaz de interpretar, etcétera.
Recomendaciones para el padre de familia o tutor del hogar. Repito que este es el formato como proyecto de educación para tiempos de pandemia. Entonces, el padre de familia o el tutor en la casa, acompañar durante el proceso, enseñar, ayudar en la búsqueda de lectura acorde. Y tenemos una serie de actividades dispuestas justamente para este tema y para este nivel de comprensión. El segundo, el estudio de la historia, reconocer el estudio de la historia como conocimiento esencial para entender, etcétera. Y tenemos aquí igualmente la disposición. Luego, recreando mis espacios en la actualidad. Esto como proyecto de semana 1, que es un proyecto integrador realmente, ¿verdad? Entonces está ahí dispuesto con una planificación con los otros compañeros. Para la semana 2, niveles de comprensión lectora inferencial, la mujer de la invención de la agricultura, importancia del microscopio en la citología, que estaría lo que es ciencias naturales, juegos tradicionales. Luego viene la semana 3 y la semana 4 que con eso se completaba sobre todo la parte de las primeras evaluaciones. Entonces, van estructurados. Muchas veces va entregándose por parte del ministerio estas situaciones, disposiciones, y se nos pide o se pide a los docentes elaborar de pronto, en este caso, la planificación microcurricular. Para el proyecto 4, por ejemplo, en este caso, está quién es el docente, las fechas de inicio y finalización, a qué curso van dirigidos, paralelos, objetivo de aprendizaje, qué valores que estaban arriba, nombre del proyecto, enlazando conocimientos para un mundo mejor, asignatura, en este caso, como es microcurricular. Recuerde que este normalmente no se desarrolla, no le piden, pero bueno, está directamente involucrado por la situación de pandemia. Está ciencias naturales. Conceptos esenciales de los proyectos. Importancia del microscopio, tiempo geológico. Aquí se ha sacado de estos proyectos cuáles son los temas fundamentales del área de ciencias naturales. Destreza con criterio de desempeño, cuál es el que corresponde para esto. Los indicadores de evaluación, propuesta del docente, que es la propuesta metodológica. Dice, miren, aquí está qué es lo que se llevaría dentro del aula. Lluvia de preguntas de clase basada en la experiencia de los estudiantes, búsqueda, recopilación de información de diferentes fuentes como texto anteriores, texto digital, subido el archivo al equipo del equipo en Teams, la plataforma, contextualización, elaboración del resumen de la información básica. Recomendaciones al padre de familia, disponer de un espacio adecuado, establecer horarios, proveer de las herramientas y continúa. Dependiendo justamente, aquí está, la destreza, una destreza, segunda destreza, tercera, cuarta, dependiendo todas las que tengan que ver con toda esta conceptualización que nos ha enviado el ministerio. Y todo lo demás está directamente involucrado con el plan curricular ministerial en cuanto a destrezas con criterio de desempeño, de indicadores de evaluación. Y lo otro lo vamos nosotros desarrollando. Perfecto. Por ejemplo, definición de materiales técnicas, exposición de presentación, elaboran presentaciones gráficas como organizadores, tablas comparativas, desarrolla guía de cuestionarios, aplicación de conocimientos en ejecución del proyecto, empleado, materiales que dispongan hojas de cartulina, colores, marcados, producción y elaboración de productos terminales del proyecto como presentaciones gráficas, réplicas o maquetas, elaboración de afiches, trípticos, collage. En la elaboración de productos puede estar desarrollado a mano, utilizando recortes, preguntas de reflexión. Miren, aquí está todo lo que yo quiero desarrollar como propuesta y estaría la innovación educativa de acuerdo a mis posibilidades en ese momento. Bien. Y acá viene, como estaban unidos, unificados, o en este caso, las propuestas, primero el de ciencias naturales, para el área, en cambio, de lengua, literatura, matemáticas, ciencias sociales, está promocionado por ponerse justamente de manera interdisciplinaria. ¿Qué es lo que entrarían con ellos a trabajar? Sistema del ser humano en el proyecto, ¿cómo lograría trabajar? Analiza, aquí está ciencias naturales, no se olvide, ciencias naturales, ¿cómo trabajaría esto con referente a los demás? Búsqueda de batería de preguntas, recopilación de información, definición de material técnica, exposición de aplicación de conocimiento, desafío de cuestionarios, etcétera. Y sexto, estudiantes, aquí viene la parte final o fundamental
del complemento que tendría. Estudiantes con necesidades educativas especiales con rezago escolar o necesidad de refuerzo académico. El concepto de los proyectos, los mismos del grupo. Destrezas con criterio de desempeño. En este caso, para décimo A, se le nombra aquí al estudiante que es BIC, que serían las siglas del estudiante, trastorno con déficit de atención con hiperactividad, y el otro trastorno de aprendizaje, disgrafía. Mismas destrezas del grupo o curso que se ha mencionado anteriormente. Indicadores de evaluación, dependiendo este análisis, entonces estarían con nivel 1 o 2 máximo, no cambiaría. Entonces, indicadores de evaluación, los mismos de logro. Pero, ¿qué es la parte esencial para estos estudios? Dosificar las tareas y dar más tiempo para su realización. ¿Recuerdan? Estaba sobre todo en los nivel 1. Segmentar las instrucciones, tareas de manera que el estudiante las cumpla por partes. Se recomienda aplicar metodologías activas, trabajos de grupo, como debates, dramatizaciones, proyectos. Promover actividades como experimentos, realización de maquetas, dibujos, etc. Ya es más específico la propuesta del docente que responde a estas necesidades especiales. Perfecto. Veamos un siguiente. Aquí estaría una guía que mencionaba el que se elaborarán preguntas y trabajarán en la guía aquí indistintamente. Entonces aquí está un ejemplo. Proyecto de la semana 4.1, acercamiento emocional, las necesidades de conocer, y aquí dice oportunidades de llenado de datos. Escribe 3 aspectos que llaman la atención sobre el desarrollo de la historia, ciencia y tecnología y arte, que esto se supone que está en el libro guía. Lo que tiene que hacer es buscar, colocar, y luego en clase, sobre todo virtual, indistintamente exponen, mencionan lo principal, indistintamente a algunos estudiantes para cada clase. ¿Qué impactos ha tenido? Bueno, aquí hay una serie de preguntas, guías para poder desempeñarse durante todo ese tiempo. Para el proyecto cuarta semana del 15 al 19, hay otras actividades. Elaborar o llenar esta matriz, este cuadro. Para el proyecto semana 3, de 22 al 26 de febrero, otra cantidad de indicaciones o de preguntas en la que tiene que desarrollar, que le ayudan a ser parte del proceso justamente que estaba colocándose acá. Y ahí están, también se mencionan los compromisos de los estudiantes que se les recuerda: valorar y cuidar la memoria histórica de familia y comunidad, utilizar racionalmente los avances científicos, relacionar críticamente los procesos históricos, organizar procesos, buscar ayuda. En caso de contar con acceso a Internet, establecer horarios de uso. Si fueras víctima de ataque en las redes, denuncia y bloquea eso. Entonces, aquí estamos con la formación integral, y eso que estamos en tiempo de pandemia. El Estado envía que es el plan semanal, perdón, el plan de proyecto ministerial, y uno tiene que desagregar, igual como el plan general. Aquí tenemos otra posibilidad de otro grupo, de otro curso de octavos, otras tendencias, y lo que me voy al final, sobre todo, son con los estudiantes con necesidades educativas especiales. Aquí está de octavo año a, aquí están las siglas del estudiante que tiene discapacidad intelectual 43%, atrofia cortical, frontal, temporal, parietal, predominio izquierdo, hipoplasia del cuerpo calloso, hipoplasia del vérnix y crisis convulsivas. En este caso, ¿qué se necesita? Adaptación curricular grado 3, trabajo en área con contenido de tercero de básica. Es otra cosa. Está aquí hablando de octavo de educación básica. La edad cronológica está para ubicarse en este año, pero su desarrollo mental es de un niño de tercer año de educación básica. ¿Quién lo da eso? Luego del análisis médico, sobre todo de la ayuda del DESE, las autoridades y la misma dirección, viene con eso, entregan eso. Entonces, a usted ya le están dando como docente una guía para que elabore su plan curricular, su propuesta curricular que está aquí. Entonces, aquí viene sobre todo cuál es, como es diferente a los otros,
¿Cuáles son las destrezas que debe de acuerdo a la asignatura y al nivel que se encuentra? Sería aquí el nivel 4. A ver, ciencias naturales, como dice para grado 3, curricular grado 3, trabajo, adaptación curricular grado 3. Entonces, ciencias naturales, en este caso, nivel segundo, y en este caso 4.1, que sería el objetivo. Acá igual, nivel segundo, el objetivo 4.2, que tiene que ver algo directamente con estos temas. Recuerde que los bloques curriculares estaban de pronto diseñados en forma horizontal, que iban teniendo justamente para cada nivel, sobre todo educación básica. Entonces se toma como referencia eso y se colocan los indicadores de evaluación de acuerdo a estas características, y aquí está la propuesta del docente. ¿Qué va a hacer? Tareas, trabajos dosificados, dar un tiempo mayor de ejecución, apoyo de fuerza de estimular todos los logros del estudio, apoyo con las TICs para mejorar su aprendizaje. Se elaboran 3 guías diferentes del grupo general contenido para tal. En una hoja a mano, escrito en Word, copiar las preguntas de acercamiento emocional y contestar de acuerdo a esto. Y recomendaciones al padre de familia según estas características. Aquí tenemos en el mismo curso otro caso igual de adaptación curricular grado 3. Misma situación, buscar a qué nivel de acuerdo a esta característica está ubicando los expertos. En este caso ya está el nivel 3, exactamente. Y buscar en este caso cuáles son las destrezas con criterio de desempeño y la evaluación o los indicadores de evaluación respectivos. Y un último en este mismo curso que tenemos discapacidad con 40% de retraso, adaptación curricular grado 3, en el cual se ubica igualmente en el subnivel 4. En el subnivel 4. Miren cómo están. Y todo esto tiene que estar desarrollado y, como se dan cuenta, tiene que elaborarse trabajo casi independiente con relación a los demás para los estudiantes, porque tienen diferente grado de discapacidad intelectual. Eso es. Ese es el trabajo y ahí está. Y se involucra directamente, sobre todo, el trabajo de innovación del docente para buscar las mejores alternativas. En muchos de los casos, ¿qué es lo que está sucediendo en instituciones, sobre todo fiscales? No se hacen problema, le pasan con el 7 y se acabó. Bien, con esto hemos finalizado completamente toda la revisión que teníamos para el curso y que se me ha pedido, se ha solicitado para trabajar con ustedes. Nos queda realmente unos 7 minutos. He hablado muchísimo y sobre todo partes importantísimas dentro de nuestra planificación curricular y que tiene que ver con nuestro trabajo directamente en el aula. Quisiera escucharles antes de finalizar todo el curso y declarar por terminado el proceso académico en esta asignatura. De pronto escuchar sus apreciaciones de todo lo que hemos visto durante estos 3 días. Miren, 3 días en los cuales hemos revisado cosas que, ojo, solamente el estudio curricular es una maestría. Y en 3 días hemos logrado una increíble situación, espero, con ustedes. Tiene la palabra. Sí, profe, bueno, de mi parte, primero agradecerle por compartirnos esos conocimientos importantísimos sobre currículo en especial, ¿no? Que en mi caso, como no estoy ejerciendo la profesión, es como que a veces uno ya se olvida de las temáticas, ¿no? Y es muy importante el tema de saber más que nada el tema a mí me interesa bastante el tema de las adaptaciones curriculares a los estudiantes con discapacidades asociadas o no asociadas. Yo considero que aparte del módulo entero que tuvimos con Amparito, también estas clases de refuerzos sirvieron bastantísimo, ¿no? Para el hecho de recordar, de aumentar conocimientos y, profe, muchas gracias y esperemos que en el examen complexivo también nos ponga preguntas babitas. Sí, van a Y ir bueno, sencillas, fáciles, directas, pues, no tan técnicas. ¿Para qué? Si tenemos en los documentos, yo soy los que piensan, debemos
podemos utilizarlos, mejorarlos. Miren, hasta del documento a veces tenemos un poco de inconvenientes en entender, más bien situaciones generales que les pueda servir. Así van a estar las preguntas. Gracias, profe. Por ejemplo, algunas de las características que tenga el currículum abierto, el currículum cerrado, qué característica tiene en este caso, o la diferencia entre que son necesidades educativas especiales, que son ligadas o no a las discapacidades, así, sencillamente. Cosas importantes. ¿Qué entiende usted por innovación? Etcétera. Así, en ese sentido, estarán las preguntas. Gracias, profe. No le voy yo a colocar, de acuerdo a las disposiciones ministeriales, si tiene un 55% de discapacidad, ¿a qué nivel debería colocarse? No hemos revisado ni siquiera eso. Tranquilos. Muchas gracias, profe. De mi parte también agradecerle muchísimo, pues la verdad, hemos aumentado bastantísimos conocimientos en la asignatura de currículo. Bueno, por mi parte, y creo que muchos compañeritos también no somos de profesión docente, ¿no? Si no estamos en otras ramas, pero pues hemos aprendido muchísimo, muchísimo, por mi parte, mucho más de lo que aprendí en la maestría, ¿no? Con usted en estas clases he reforzado mucho más. Y bueno, agradecerle por eso, porque se han aclarado muchas cosas en este sentido, que tenía también muchas dudas. Y tengo una pregunta nada más, profe. Claro. Esto de los estudios de caso respecto al currículo. No sé si usted nos puede compartir algún ejemplo o indicarnos cómo puede ser más o menos el estudio de caso si es que nos llegara en el caso de que fuera respecto al currículo. En primer lugar, el estudio de caso características o tipo de investigación cualitativa. Dentro de la investigación cualitativa hay los denominados, ¿cómo es? Estudio etnográfico, el aplicativo, el estudio de caso. Para ser claros, un estudio de caso va hacia un grupo muy pequeño, primera parte. Si a usted le dicen qué piensa a nivel de la provincia, ya no es estudio de caso. El estudio de caso puede ser hasta una persona. Por ejemplo, alguien que tiene discapacidad en su curso, ese puede hacerse un estudio de caso. Los tres que teníamos acá como, ojo, es una actividad que se desarrolló en la unidad educativa que acabó de finalizar el periodo lectivo, la unidad educativa Nuestra Señora de Fátima. Son planificaciones reales y que se han trabajado en ese sentido. Entonces, de ahí, usted puede sacar un estudio de caso por decirle si es que van hacia adaptaciones curriculares y en dónde se tomaría en cuenta eso y cómo se planificaría, tal vez solamente hablaría esa parte. Y se mencionaría características, procesos, situación, punto, para de contar. Es el estudio de caso. Un estudio de caso como característica, los resultados nunca son generalizables. Por eso, porque si es a una persona, ¿cómo puedo yo generalizar a todo? Pero es una base para empezar un proceso de mejoramiento hacia los demás. Esa es característica. Entonces, lo que ustedes les van a plantear así es en general, todas las asignaturas son la base para que realicen ese estudio de caso y que tengan información de cómo podrían desarrollar el proceso educativo. Eso nada más. No tengan miedo ni mucho menos. La formación que tienen es muy sólida y lo que tienen que levantar ahí, al menos porque no tienen tiempo para elaborar encuesta, entrevista o levantar una observación directa, va a ser más que nada teórico. Pero de lo teórico van a pasar hacia la propuesta innovadora. Es eso. ¿Qué es lo que harían? Ahí está, vean. Ya tienen ahora un listado de posibilidades. Si a alguno les gusta, vayan a internet, averigüen un poco más y será, pero importante de que tengan clarito para que ustedes puedan defenderse en ese estudio de caso. Se acabó. Muchas gracias, doctor Franklin. Con gusto. ¿Alguien más que desee decir algo? ¿Sabe qué? Me faltó esto, me quedó inconcluso, tuve problemas, nos confundió para No, más mejorar. bien agradecerle, profe, porque la forma de explicar la suya es bastante fácil de entender, ¿no? Y sobre todo porque usted como trabaja, digamos, en el mismo nivel que nosotros,
Entonces nos puede comprender ciertos aspectos, ¿no? Porque muchas veces en el campo superior, hablemos de la educación universitaria, es muy diferente, ¿no? Hay cosas diferentes. A la forma de trabajar nuestra, en lo que es educación elemental, básica, superior y bachillerato, etc. Entonces usted nos ha puesto en contexto, en la realidad prácticamente, y nos ha podido mostrar cómo se aplica todo, la pedagogía y todo este campo teórico en la práctica. Muchísimas gracias, profe, y pues ojalá nos podamos ver en una nueva oportunidad. Bien, como ya todos se han cansado de escucharme, el agradecerles por su paciencia y su predisposición. Sin ustedes no se podía hacer absolutamente nada. Los trabajos y todas sus propuestas durante todo este tiempo han sido muy, muy importantes. Todos aprendemos, todos reaprendemos y sobre todo el docente tiene que estar abierta a esa posibilidad para mejorar. Los seres humanos somos imperfectos, pero perfectibles y depende también de nosotros. Éxitos, un abrazo a todos y muchas bendiciones. Gracias. Gracias por todo, doctor. Que pasen Gracias, una buena profe. noche. Muchas gracias. Una buena noche. Gracias, Muchas buenas noches. gracias, doctor.